Hola, mi nombre es José Eduardo Tez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vemos la actualización jurisprudencial de este viernes 5 de julio de 2017, penúltima actualización jurisprudencial antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación salga a su primer receso de vacaciones en esta segunda quincena de julio. ¿Qué hay que estudiar? 58 nuevos criterios. Veamos en las ejecutorias dictadas en controversias y acciones de inconstitucionalidad. La primera sala nos publica 6 controversias constitucionales relacionadas con el sobreseimiento por inexistencia de los actos impugnados, la omisión de pago de recursos relativos al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Distrito Federal por el mes de octubre de 2016 al municipio de Tantoyuca. Es un tema recurrente que ha estado resolviendo la Corte en cuanto a las controversias constitucionales que ahora pongo a tu vista. Si tienes interés en conocer el contenido, entra al link respectivo. Esas son las de la primera sala. En la segunda sala, al igual que en semanas anteriores, sigue publicando resoluciones de controversias constitucionales sobre este tema de omisión de pagos de recursos para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces, esos son temas de controversias constitucionales. Regresamos a los temas de amparo. El Pleno de la Suprema Corte no publicó, pero la primera sala, 5 jurisprudencias, 3 tesis aisladas. Dice, en esta jurisprudencia, la 51/2019, algo bien interesante porque lo hemos visto en los cursos de redacción de demandas, cuando no sabemos exactamente cuál es el derecho humano que está siendo violado por la autoridad responsable. El artículo 76 de la Ley de Amparo, que equivale al 79 de la anterior ley, contempla lo que se llama suplencia del error. Entonces, en la suplencia del error, que implica el análisis integral de la cuestión efectivamente planteada, en esta jurisprudencia de la Corte nos dice: sentencias de amparo, el órgano judicial que conozca el juicio puede definir cuál es el derecho humano que en cada asunto se estime violado en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. Entonces, pues un criterio por demás importante para que cuando lo plantees y de repente no sepas dónde está, pues puede ser totalmente una opción el que puedas ser sujeto beneficiado con independencia de que haya suplencia de la queja o no. En la jurisprudencia 57/2019, tesis aislada, principio de inmediación en el juicio oral mercantil no se vulnera cuando se autoriza la sustitución de un juez de distrito por periodo vacacional con fundamento en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo cual pues es de mucha utilidad para estos días en que vendrá el periodo vacacional de algunos jueces. El principio de inmediación en el juicio oral mercantil no rige la etapa en que se fija la litis, es la tesis 58/2019. Te invito a ponerle pausa, léela. En la siguiente tesis, principio de inmediación del juicio oral mercantil, no es absoluta su observancia en la audiencia preliminar. Para los compañeros que manejan derecho mercantil es de mucha utilidad. En la jurisprudencia 54/2019, principio de inmediación como herramienta metodológica para la formación de la prueba, exige el contacto directo y personal del juez con los sujetos y el objeto del proceso durante la audiencia del juicio. Dice, no solo del contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen, cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo que la doctrina denomina componentes paralingüísticos. Interesante criterio para efectos de la valoración. Ingresos de la Federación. La ley relativa debe tener un contenido normativo específico de carácter tributario. Muy interesante esta jurisprudencia en donde se están cuestionando precisamente que de repente en las leyes de ingresos no quedan establecidos en normas de carácter tributario, lo que genera su inconstitucionalidad, como en este caso el artículo 25 de la Ley Relativa para el Ejercicio Fiscal de 2017, que se torna inconstitucional. En la 35 del
2019, amparo indirecto, el auto que ordena la forma en que se notificará a los miembros que conforman la colectividad afectada la admisión de una demanda de acción colectiva en sentido estricto o individual homogénea, constituye un acto de imposible reparación para efectos de su procedencia. Muy interesante. Aplicación de 107 tercera B con 107 quinta, la primera Constitución, la segunda de la Ley de Amparo, en donde la Corte, el auto que ordena la forma en que se hará la referida notificación es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo, porque se tiene una importancia sistémica fundamental, pues de él depende la conformación de la colectividad, por lo tanto, sí es susceptible de afectar como derecho sustantivo que asiste a cada uno de sus miembros de obtener la reparación de los daños individuales, pues el desconocimiento de la existencia del juicio no solo trascenderá el acto procesal de la adhesión durante el proceso. Nuevos criterios de la primera sala, en donde ya está reflexionando sobre los alcances del 107 fracción quinta en nuevos asuntos. La segunda sala, 8 jurisprudencias, 2 tesis aisladas. Reparto adicional de utilidades, el artículo 985 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé el plazo de 3 días para garantizar el interés de los trabajadores ante la posible suspensión de aquel no viole el derecho fundamental a la seguridad jurídica. Ponle pausa para darle lectura. Yo ya lo hice. Entonces vamos a la siguiente jurisprudencia 94, diagonal 2019, presunción preliminar de inexistencia de operaciones. Queda sin efectos cuando dentro del plazo previsto para ello no se notifique la resolución que la confirma y decide en definitiva sobre la situación jurídica de los contribuyentes que se ubican en el supuesto del primer párrafo del artículo 69, sistema normativo vigente en 2016 y 2017. Interesante esta tesis, vamos a ocuparla en alguna otra situación. Vamos también a... Para eso sirve que vayamos estudiando y nos pueden servir para diversos temas de los que nos toca manejar. Bueno, tenemos a su vez juicio contencioso administrativo federal, el artículo 67 de la ley relativa vigente a partir del 14 de junio de 2016, al no prever como supuesto de notificación personal el auto que tiene por contestada la demanda y concede al actor el plazo legal para ampliarla, no transgrede los derechos fundamentales de acceso efectivo a la justicia y de defensa adecuada. Pues bueno, eso es lo que dice la Corte. Se te notificará solamente en forma personal, solamente cuando funde y motive su determinación, y si no, pues solamente queda como un aviso electrónico. Ahí está. Información de operaciones relevantes. La regla 2.8.1.17 y los anexos 1 y 1A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 que regulan la presentación de las declaraciones respectivas son consistentes con los parámetros establecidos en el artículo 25, fracción primera de la Ley de Ingreso de la Federación para ese ejercicio fiscal, jurisprudencia 100 del 2019 de la segunda sala. Deducciones de ajustes de precios de transferencias, la regla 3.9.1.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, al establecer un requisito para su procedencia, no transgrede el principio de legalidad tributaria en su vertiente de reserva de ley. Causa manifiesta e indudable improcedencia no se actualiza con motivo de la naturaleza del sistema normativo conformado por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y los artículos 217 bis y 217 ter del Código Penal Federal. Operaciones relevantes, la cláusula habilitante relacionada con la forma de presentar la información relativa establecida en el artículo 25, fracción primera de la Ley de Ingreso de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018 no transgrede los derechos de legalidad y de seguridad jurídica. Amparo en revisión, salvo los casos de excepción previsto en el penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo. Por regla general, en materias de estricto derecho, la expresión de agravios en el recurso sí constituye un requisito formal que condiciona su procedencia. Entonces dice, bueno, pues si no hay suplencia de los agravios, pues te van a desechar la revisión. Paro en revisión, para determinar su procedencia ante la ausencia de agravios, debe considerarse la presentación del escrito complementario siempre que este aún se encuentre en tiempo para la promoción. Como te he dicho, cuando de repente necesitas interponer una revisión, lo haces dentro del plazo y si te quedan días todavía puedes manifestar en un escrito la ampliación de esos agravios como ahora se establece en esta jurisprudencia. Vamos ahora a los plenos de circuito, 3 jurisprudencias. Suspensión de plano procede a conceder en los términos del artículo 26 de la Ley de Amparo
contra el acto de confiscación de bienes con base en las manifestaciones del quejoso contenidas en su demanda, sin que sea necesaria la exigencia de indicios que demuestren su ejecución. Este es del 27º circuito. Te invito para que le des lectura. Elementos operativos de las instituciones de seguridad pública del Gobierno del Estado de Jalisco y sus municipios, la retención del pago o la omisión de otorgar los beneficios derivados de la prestación de sus servicios constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Auto que niega la suspensión de plano y la reserva de admisión de la demanda de amparo. No es indispensable que el juez de distrito acompañe las constancias de notificación de las partes del auto en que se tuvo por interpuesto el recurso de queja en su contra para efectos de la tramitación del recurso respectivo. Y finalmente, pues tenemos 37 nuevos criterios de tribunales colegiados. Por ejemplo, el tercero interesado en el juicio de amparo le asiste este carácter a quien tiene un interés contrario al del quejoso, independientemente de la calidad con que compareció al juicio de origen. Muchos más: recintos, prescripciones, personalidades, pensiones por riesgos. Recuerda, estas no son obligatorias más que en los circuitos respectivos y cuando es jurisprudencia, pero sí son casos más frecuentes que nos pueden ser de utilidad al establecerlo. Por ejemplo, fíjate, está muy interesante: demanda de amparo no constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia para su desechamiento el hecho de que se reclamen actos de una universidad privada si el quejoso se equipara a un tercero extraño ajeno a la relación contractual con esta. La inaplicabilidad de la jurisprudencia 65 del 2018. Casos interesantes donde pueden ser de utilidad. Actos o resoluciones relativos a la etapa intermedia o de preparación a juicio del procedimiento penal, al constituir generalmente actos de imposible reparación, pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto. Yo ya leí todas estas tesis, te invito a hacerlo porque con ello vamos a seguirnos actualizando. Le agradezco mucho a la Universidad de Colima. Tuve la enorme satisfacción de estar en el Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas en un módulo del Diplomado de Derecho Fiscal, parte sustantiva y procesal, donde me tocó hacer referencia al amparo fiscal. Por eso me es un poquito desvelado, llegamos tarde, ya como 2 de la mañana a casa, después de haber viajado de la ciudad de Colima a México y de ahí un poco más. Por lo mismo, nos vemos en la próxima. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.